Hola, muy buenas. Espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Y hoy quiero realizar un tarot interactivo, cómo va a ser tu futura pareja, características físicas. Lo primero de todo, suscríbete y regálame un like. Y si te ha gustado sobre todo este vídeo, regálame un like, suscríbete. Gracias por ver mis vídeos, de verdad, gracias. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, yuneta.tarot. Lo dejaré todo en la cajita de información. También, si queréis una sesión privada conmigo de tarot, también escribirme a mi correo. Todo lo encontraréis por aquí abajo. Y hace poquito hice una SMR para traer amor, abundancia. Cómo manifestar el amor de tu vida por aquí abajo. Sobre todo, esto no deja de ser un tarot interactivo. Quédate con los mensajes que más te resuenen, los que no, déjalos ir para otra persona. Y ahora tendrás que elegir opción número 1, este corazón de color rojo pasión. O opción número 2, este corazón que pone love. Y aparece corazoncitos. Te dejaré unos segundos para que pienses qué opción quieres elegir. Si te ha resonado las dos opciones, por supuesto que es válido de ver los dos grupos. Opción número 1, opción número 2. Te dejaré unos segundos para que pienses qué opción quieres elegir. Vale, pues vayamos por la opción número 1. ¿Cómo será tu futura pareja? Opción número 1. Wow, me encanta porque ya estoy recibiendo mucha información. Yo lo que estoy canalizando, opción número 1, puede que a lo mejor recientemente o a lo mejor estés a punto de finalizar una historia. Puede ser que vengas a lo mejor de una historia recientemente, de un pasado, o a lo mejor algo que ya debe de finalizar, opción número 1, por tu parte, sobre todo con una persona que a lo mejor sabes que no vas a llegar a nada, sabes que te lo pasas bien, veo risas, ¿vale? A lo mejor veo algún encuentro apasional, pero se va a quedar ahí porque tú estás buscando una estabilidad, tú estás buscando sobre todo en formar una familia, un hogar. Y sabes que en el fondo con esta persona puede ser muy agradable, te gusta físicamente, puede ser que también opción número 1, ¿no? Que a lo mejor pues cuando vayáis a dormir, ya me entendéis, te lo pases genial, te sientas viva, poderosa con esta persona porque sabe qué puntos, ¿vale? Tocar, ¿vale? Vamos a dejarlo de esta manera. Como ya sabéis, según qué cosas no puedo decir por YouTube. Y es como sí, pero no, pero tienes como que terminar de concluir esta historia. Opción número 1. Lo que sí yo veo que en breve, opción número 1, es que siento de que esta persona ya tiene que llegar a tu vida. Siento de que esta persona puede ser de otra comunidad, de otro lugar, de otro país. Nada que ver donde los sitios que tú te mueves, o a lo mejor del ambiente que tú sueles moverte, ¿vale? Opción número 1. Siento de que cuando conozcas a esta persona, sí que es verdad que va a haber un rato cordial, no te incluso te puede llamar la atención físicamente, es majo o maja, ¿no? Pero que ya está, que tampoco no... Pero yo veo como trato cordial entre vosotros, poco a poco siento de que vais a coger como confianza,
Incluso siento de que tú te vas a desahogar, esta persona. Siento de que a lo mejor donde tú vives ha tenido que hacer unos trámites, una gestión o ha ido a ver alguien cercano, ¿vale? Y bueno, a lo mejor no se siente como arropado o arropada, pero tú como que se lo vas a hacer ameno, va a haber como amistad, confianza. Y siento de que conforme vaya pasando los días, las horas, por decirlo de una manera, opción número uno, siento de que entre vosotros va a haber como confianza, os vais a empezar a gustar, incluso te va a llegar como a confundir, opción número uno. Sobre todo que yo lo que estoy canalizando de todas las parejas o rollos que has podido tener es el más como normalito, normalita, porque es una persona bastante sencilla, sencillo. Opción número uno. Sí que es verdad que a lo mejor puede haber diferencias entre vosotros porque él a lo mejor es de otro lugar, de otro país, de otra comunidad, ¿no? Y a lo mejor tú eres como más salera, más extrovertida, más hecha para adelante. Y él a lo mejor puede dar la imagen más de introvertido, de a lo mejor de rudo, por decirlo de una manera, pero para nada. Es que es la imagen que da, pero es que luego es un trocito de pan, ¿sabes? Es súper cariñoso, es súper atento, atenta, incluso te va a demostrar, ¿vale? Decir, yo quiero conocerte, yo quiero estar aquí. Aunque ahora lo veamos como que no tengamos nada que ver, pero te voy a demostrar el que yo quiero estar contigo. Opción número uno. Y es una persona que la persona que a lo mejor está ahí como que deberías ya de concluir, o es algo ya del pasado, pero que tienes que ya finalizar, opción número uno, a lo mejor no pensar o encotillar sus redes sociales. Esta persona te va a demostrar en 2 días que quiere estar contigo, quiere luchar, cosa que a lo mejor la otra persona no te ha demostrado, opción número uno. Qué bonito. Aparte con esta persona nueva, yo siento de que tú también, por eso me sale 2 de bastos, ¿no? Puede que a lo mejor a lo primero no te llame la atención, pero es que luego sí. Y sobre todo, opción número uno, también, ¿no? Anhelas, deseas irte a otro lugar. También necesitas como cosas nuevas, viajar. Llevas como a lo mejor una temporada, opción número uno, que estás como atascado, atascada donde tú vives, ¿no? Y necesitas como buscar fortuna, por decirlo de una manera, pero no económicamente, en otra área de tu vida, sobre todo amorosa, y sobre todo buscar fortuna, por decirlo de una manera literalmente, en el amor, ¿sabes? El encontrar a alguien que ya por fin, que sea equilibrada, una persona normal, una persona que te quiera, que te demuestre que está ahí en lo bueno y en lo malo, ¿no? Y con esta persona nueva que entra, opción número 2, es que lo vas a tener, qué bonito. Incluso yo lo que estoy canalizando que este invierno lo conoces, ¿eh? Opción número 1. Qué bonito. Sigo diciendo, puede que a lo mejor esta persona, aún tú no sea como tu prototipo de persona, pero sí que te va a ganar de otra manera. Aparte, como que luego te va a llamar mucho la atención esta persona nueva que entra. Y aparte es una persona que puedes amar sin miedo. Abra el corazón para dar y recibir la energía más elevada de todas. Por eso digo que es una persona que te va a dar confianza. Siento de que, como decía antes, ¿no? Opción número 1, que empezaréis como trato cordial, luego cogeréis más confianza, amistad, y luego cuando tú te des cuenta te vas a llegar, pero es que estoy confundida, confundida. Puede que a lo mejor a lo primero sientas de que no tenéis nada en común, o a lo mejor esta persona es de otro lugar. Algo va a haber que puede, opción número 1, que te eche para atrás, pero esta persona también le va a pasar lo mismo. Que a lo mejor sienta de que sois
de diferentes lados, no tengáis muchas cosas en común, por algo, opción número 1, que le eche para atrás, pero le va a poder las ganas, le va a poder el o cojo esta oportunidad o no la cojo, otra persona la va a coger. Y aparte es una persona que te ve con bastante posibilidades de pareja, porque es que le vas a gustar, le vas a atraer, sobre todo tu manera de ser, esa espontaneidad, sinceridad, ese salero que tienes, opción número 1. Qué bonito. Y va a apostar por ti, opción número 1. Puede que también tú tengas tus dudas. Es normal que te dé pánico, pavor. A lo mejor es porque... Pero sabes que en el fondo opción número 1 es una persona que va a merecer mucho la pena luchar. Qué bonito. Y esta persona te va a demostrar, te va a dar seguridad y decir, se va a declarar, yo quiero conocerte, vamos a ver qué pasa. Qué bonito. Incluso yo con el tiempo os veo boda, porque sí que es verdad que esta persona, para él o para ella es muy importante pasar por casarse, formalizar lo vuestro. Qué bonito. Aunque una vez que empecéis, es que te va a dar seguridad. Qué bonito. Incluso conforme vayáis conociendo, puede que tengáis alguna diferencia. A ver, es que es normal, todas las personas, cuando nos conocemos, tenemos una relación, es que cada persona es un mundo, es que es normal, pero por eso también me sale 2 de oro, ¿no? Opción número 2. Ay, opción número 1, perdonar. Pero vais a encontrar un equilibrio. Aparte, te va a gustar el que esta persona te aporte como cosas nuevas, aprender, y tú también le vas a aportar cosas nuevas. ¡Qué bonito! Incluso yo siento opción número 1, puede que trabaje a lo mejor temas de hotel esta persona nueva que te entra, o temas de hostelería, algo relacionado con de viajes, a lo mejor puede tener la carrera de turismo, y puede que a lo mejor esta persona, donde os vayáis, a lo mejor esta persona puede que tenga que hacer algún cambio en lo laboral, pero no va a ser un problema porque va a encontrar trabajo fácilmente, o sea que tampoco no veo que ese cambio o esa situación sea un problema, opción número 1. ¡Qué bonito! Aparte es una persona que le gusta viajar, es una persona que tiene mucha templanza, mucho saber estar, es una persona agradable, que cae bien, sabe ganar a las personas de manera natural. ¡Qué bonito! Opción número 1. Vuestro amor, vamos, va a florecer. Tampoco no te veo poniendo muchas trabas con esta persona, opción número 1, porque siento de que te va a aportar bastante seguridad. Cosa que a lo mejor siento que necesitas o anhelas que alguien te lo demostrase, opción número 1. ¡Qué bonito! Lo ves, sí que es verdad que va a llegar un momento antes de comenzar, que va a haber mucho jugueteo entre vosotros. Una vez que os probéis, que ya os conozcáis, que os abráis, el tema sexual, la verdad es que opción número 1 te va a encantar, no lo vas a ver ni soso ni sosa, todo lo contrario, o sea, nada que ver con tu pasado, con esa persona que pensabas que te iba a costar olvidarla, para nada. Qué bonito. Aparte es una persona que le encanta a los animales, lo ves, por bendecir mi camino con amor. Esta persona, opción número 1, también anhela conocerte, quiere enamorarse, incluso ya ha activado su energía el poder conocer. Incluso yo siento, opción número 1, que ya os habéis encontrado en sueños, o a veces puedes sentir la energía de esta persona, opción número 1. Y aparte siento, opción número 1, de que os conocéis ya de vidas pasadas. Incluso fuisteis nativos americanos. Sois amantes de la naturaleza, de los animales. Puede que esta persona pueda tener algún perro de color negro o marrón.
¿Cómo será físicamente? Si es chica, es una persona llamativa, guapísima, pelo largo, tono de, tono de piel, tono canela o piel oscurita, súper bonita, ojos marrones, llamativa, pelo largo y liso, moreno, qué bonito. Es una persona que llama mucho la atención, ¿eh? Y físicamente es una persona que le gusta cuidarse, ¿eh? Y mentalmente. Y si es chico, alto, la piel oscurita, ojos marrones y también el pelo marrón o tirando a negro. Pelo liso, ¿eh? También. Incluso puede ser que esta persona la puedas conocer por redes sociales, por alguna aplicación, incluso puede ser mestiza, incluso que tenga orígenes de Corea, o sea, que la mezcla es súper potente y súper bonita. Vamos, que si tienes hijos con esta persona te van a salir unos hijos espectaculares. ¡Qué bonito! No vas a poner límites, opción número 1. Una vez que tú te entregues a esta persona, veo pasión, veo química, pero una vez que tengáis como más confianza. Y siento de que opción número 1 te va a aportar cosas nuevas que siento de que necesitabas. Necesitabas un gran cambio en tu vida. Lo ves, otra confirmación. Vais a pasar por el altar, opción número 1. Aparte es una persona súper detallista. Qué bonito. Incluso puede ser cocinero, también. Que te va a encantar cómo cocina. Y es una persona súper apañada, nada machista. Me refiero a que es una persona que incluso le va a encantar hacer cosas del hogar. Que es lo normal, o sea, que hay que empezar a normalizar esas cosas. Opción número 1. Esta persona va a ser un gran aprendizaje en tu vida, opción número 1. ¿Sabes por qué? Porque sobre todo te vas a valorar. Es una persona que te va a hacer también que te valores como persona. A lo mejor en el amor has permitido cosas que no deberías de haber permitido, opción número 1. Y esta persona te va a enseñar a valorarte. Que a lo mejor antes veías que era normal y cuando estés con esta persona decir, pero ¿cómo he podido permitir estas cosas? Lo ves encarnación, lo ves otra confirmación. Esta persona os conocéis de vidas pasadas. ¡Qué bonito! Opción número 1. Lo ves vivir en conexión. Vais a tener química desde el minuto 0, Opción número 1. Aunque empecéis hablando como de usted, con respeto, con cariño. ¡Qué bonito! Me encanta la energía de esta persona que entra a tu vida, opción número 1. No le vas a poner trabas, te va a dar seguridad de enamorarte, de saber lo que quieres en la vida, y esta persona te veo estabilidad a corto plazo, formando una familia súper bonita y vais a formar un equipo que donde falla uno vais a saber solucionarlo. Que uno de vosotros necesitáis un abrazo, un consejo, sobre todo un cambio, vas a estar ahí tú o esa persona de decir, somos un equipo, nosotros podemos. ¡Qué bonito opción número 1! Me encanta, me súper encanta esta conexión, divino, qué bonito. Gracias por verme, por suscribirte y por regalarme ese like. Y bueno, vayamos por la opción número 2.
Hola, opción número 2. ¿Qué viene para ti en el amor? ¿Cómo será tu futura pareja? Yo lo que estoy canalizando, opción número 2, puede ser que a esta persona la puedas conocer en un viaje, alguna excursión que realices, joder, algún día que digas, mira, me voy a apuntar a esta excursión que vaya a tal, ¿no? Y puedas conocer a esta persona, o a lo mejor realizas alguna ruta de senderismo, porque veo mucho contacto con la naturaleza. Y por mitad de camino en algún momento conozcas a alguien, algún grupo. Lo que sí está claro es de algún día que tú salgas, tampoco no tiene que ser de fiesta o de copas, sino en algún momento que tú salgas y a lo mejor a veces de la manera más tonta que empieces a hablar con esta persona y os conozcáis y os deis el número. O lo típico que os conozcáis y decís, empecéis a hablar a lo mejor de algo en concreto que tengáis en común, o te pida tus redes sociales o tu número y te diga, oye, pues envíame esa información que me has hablado. O sea, por eso digo de la forma más tonta. Sí que es verdad, opción número 2, que os podéis gustar, pero esta persona puede ser que lo haya dejado recientemente o que a lo mejor no esté en su mejor momento. Opción número 2. Pues esta persona te va a gustar, ¿eh? Tú vas a sentir un flechazo con esta persona porque te va a gustar su manera de ser físicamente. Veo que va a ser como tu prototipo. Si es mujer o hombre, que también tengo ya mi público masculino. Un besote para mi público masculino y femenino, que sois la caña. Pero esta persona va a ser sincera, te va a decir, mira, yo estoy pasando por esta situación. Yo veo también, por eso me sale la carta del colgado, opción número 2, y el 10 de espadas, ¿no? Que a lo mejor puede que esta persona, yo veo como que empezaréis como amistad de forma natural, espontánea, y conforme que os vayáis quedando, puede ir surgiendo, el amor. Siento que es una relación que va a ir fluyendo, va a salir todo de manera natural, opción número 2. Puede que tú cuando quedes con esta persona te hagas como la idea de decir, bueno, mira, es una persona que sé que ahora mismo no puedo tener nada, soy realista, bueno, voy quedando, porque es una persona que puedo tener conversaciones, estoy a gusto, pero te vas a ir enganchando y esta persona igual, ¿eh? Yo siento opción número 2, puede que a lo mejor los 3 primeros meses no veo a lo mejor que pase nada. Pero sí que más adelante va a pasar, ¿eh? Yo veo que empezaréis, que os gustaréis, que seréis realistas, de decir, mira, me gustas, yo no te he dado o no te he dado posibilidades, sobre todo porque a lo mejor sabía que estabas pasando por una situación bastante complicada. Pero en un futuro sí que yo veo opción número 2, que el amor va a ir surgiendo solo. Y yo siempre digo, cuando sale todo de forma natural, espontánea, es cuando se construyen las mejores relaciones. Pero ¿sabes por qué? Porque van haciendo la confianza de manera natural, no forzada. Porque yo es lo que canalizo, ¿no? Y a lo mejor también opción número 2 puede ser que tú vengas de una relación de que a lo mejor empezáis como de golpe, deprisa, ¿no? Y a lo mejor, como siempre se dice, ¿no? Y es que es normal que siempre cuando conocemos a alguien y vemos posibilidad de futura como en una relación, ¿no? Que sacamos luego lo mejor de nosotros por ambas partes o por la persona que te está conquistando, ¿no? Y a lo mejor luego te encuentras que una vez que ya te tiene, ¿no?
ya luego se relaja o luego es otra persona, ¿no? Y a lo mejor dices, pero si me has vendido la moto de que eras una persona tal y a lo mejor eres de otra, ¿no? Y eso a lo mejor lo has tenido en el pasado, ¿no? Y de esta manera sí que es verdad, opción número 2, ¿no? Que tú ya quieres enamorarte, estabilidad, que te quieran, que te protejan, ¿no? Pero es que esta relación va a surgir de manera natural. No veo nada forzado, ¿eh? O es un amor por destino, ¿eh? Lo ves, atraiga a su alma gemela. Oraciones, afirmaciones y visualizaciones le ayudarán a encontrar a su alma gemela. Sí que es verdad que tú, opción número 2, ya dices o has hecho una carta de manifestación, es decir, ¿no? Explicando qué características tú deseas o anhelas en una relación. Y es esta persona, qué bonito. Y ya se conocían, ¿eh? De otras vidas pasadas. Es una relación álmica. Es una relación, me explico, que vais a evolucionar como pareja, ¿eh? Opción número 2, porque siento que tú también a lo mejor hay una situación, no del amor, sino de otra área de tu vida, opción número 2, que estás un poco como tocadita o tocadito, ¿no? Y esta persona te va a escuchar, va a estar ahí. Vas a ver cómo darte esos consejos o te va a apoyar de alguna manera, opción número 2, para que a lo mejor avances, porque siento de que en algún tema concreto, opción número 2, estás un poco atascada por el dolor, por algo que viviste en un pasado, en tu infancia, y puede ser opción número 2, que a lo mejor nadie lo sepa, y con esta persona te vas a abrir, y va a ser como un gran apoyo. Qué bonito, opción número 2. Lo ves, para ti va a ser un milagro esta persona. Es una persona que va a ser muy querida, sobre todo por tu entorno. Tú también vas a ser muy querida, muy querido por su entorno. Te vas a sentir uno más. ¿Lo ves? Y siento que en vuestra vida es muy importante estar en contacto con la naturaleza. Es una persona que te va a aportar cosas nuevas, te va a ayudar, va a ser para ti un aire puro, que yo creo que ya necesitabas algo nuevo en tu vida, opción número 2. ¿Lo ves? Y tus seres de luz, personas que ya no están en este mundo terrenal, están ya moviendo esos hilos para que os podáis conocer, porque ya por fin te mereces ser feliz. Qué bonito, opción número 2. ¿Lo es? Tú ya también, ¿eh? Sientes de que estás a punto ya de conocer este gran amor. Es una persona muy enamoradiza, como tú, cariñosa. Siento también, opción número 2, que os iréis también a vivir juntos pronto. Porque no queréis como perder el tiempo. Una vez que empecéis la relación. Qué bonito. Lo ves, es una persona que te va a encantar, es muy sexual, va a haber mucha química, ya me entendéis, va a tener mucha devoción por ti. Vas a estar siempre sonriendo, te va a sacar siempre lo mejor de ti. Es que es un encanto de persona, qué bonito. Siempre, a pesar de que podáis pasar alguna dificultad como pareja, opción número 2, es normal. Siempre ve el lado bueno de la persona, es una persona también, ¿no? Que siempre no pierde la esperanza, es una persona bastante positiva. Y vais a empezar un romance súper bonito, qué bonito. Es una persona muy intuitiva también, que le va a encantar los temas estos así, temas esotéricos, de vidas pasadas, qué bonito. Incluso yo lo que estoy canalizando y qué bueno. Que puede que a lo mejor esta persona se haya hecho una regresión de vidas pasadas o tú,
o la hagáis en un futuro como pareja. Y que coincidéis en vidas pasadas, ¿eh? O sea, que también habéis coincidido en alguna vida pasada, ¿eh? Qué bonito. Aparte, tú, opción número 2, cuando tú conozcas a esta persona vas a decir, esta persona viene por destino, viene a quedarse, por eso la carta de la justicia. Qué bonito. También veo una gran boda entre vosotros. Características físicas. Es una persona bastante alta. Sobre todo es muy importante que diga que es una persona con la cabeza bien amueblada, justa y muy equilibrada. Opción número 2. Si es chica, tiene el pelo largo, moreno o pelirrojo. Ojos tono miel. Le gusta cuidarse, también comer de todo, pero también más bien cuidarse. Es una persona que te va a encantar sus piernas, tiene unas piernas súper bonitas. Y si es chico, opción número 1, es una persona bastante alta, te va a encantar cómo te va a abrazar, mimarte, cuidarte, te vas a sentir súper protegida. Sobre todo también, si es chico, veo el pelo liso y moreno, ojos verdosos, caramelo, qué bonito, o tono marrón oscuro. Le gusta cuidarse también, pero no de manera obsesiva, opción número 2. Sí que es verdad que le veo que hace deporte por la naturaleza, por el gym, no porque él le gusta sentirse una persona libre. Siento que el gimnasio le agobia mucho. Es una persona también que necesita espacios abiertos. Y te va a encantar su culito. Qué bonito, opción número 2. Y es una persona bastante extrovertida, ¿eh? Que va a dar el primer paso, te va a pedir para salir. Es una persona detallista, con mucha sabiduría interna y externa. Y es una persona que te va a encantar sobre todo su espontaneidad. Qué bonito. Esto es lo que tengo para ti, opción número 2. Gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Me encanta esta nueva persona que llega a tu vida. Necesitas aires nuevos, alguien nuevo, y esta persona te va a aportar muchas cosas, pero muchas cosas muy positivas, muy chulas. Y le vas a dar una oportunidad ya por fin al amor. Gracias por verme, por suscribirte, opción número 2. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, yuneta.tarot. Te envío muchas bendiciones, cuídate, te envío mucho amor, mucho cariño y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.